profesor, que herencia en biología, profesor, va a ser algo que me da mi padre, profesor, y ahora yo lo tengo. Ojo, no solamente uno de ellos, sino de quién. ¿Cómo que de los tres? De los dos. Tú tienes solamente dos papás. Significa, profesor, la pregunta es, ¿qué cosa me da mi papá? Genes. Profe, pero los genes tu papá te da a través de una célula. ¿Cómo se llama esa célula? Tu papá los genes te da a través de una célula. Espermatozoide. Tu mamá los genes te da a través de una célula. Profesor, ¿cuándo el esperma y el óvulo se juntaron? Posfollada. Profesor, profesor, el esperma de tu papá se juntó con el óvulo de tu mamá. Pregunta, ¿y qué hay dentro del esperma? Ya, pero gente es muy general. ¿Qué hay dentro? Ya, ADN es muy general. ¿Qué hay dentro del esperma? Cromosomas. Hay cromosomas. Profesor, pregunta, ¿cuántos cromosomas tiene el espermatozoide? 43. No. 33. ¿Cuántos tiene? 23. Siempre la mitad del número de cromosomas de la especie. 23. Si nuestra especie tiene 46, ¿el esperma cuánto tiene? 23. Pregunta, ¿cuántos cromosomas tiene la mamá? 23. ¡Ay, la mamá! ¡Pensó la mamá! El óvulo de la madre, ¿cuántos cromosomas tiene? ¿Cuántos cromosomas tiene? 23. Significa, profesor, que los 23 cromosomas de papá se juntan a los 23 cromosomas de mamá. Pregunta, ¿y dónde está el gen? ¿Y dónde están los genes? ¿Cómo que acá? ¿Dónde están los genes? ¿Dónde están los genes? Los genes están en los cromosomas, pues nene, en los cromosomas. Profesor, tengo 23, 23 más 23, ¿cuánto es? 23, ¿cuánto es? 46. Pregunta, profesor, yo tengo 46 cromosomas. Profe, pero ¿qué pasa si el óvulo no tiene 23 y el óvulo tiene 24? ¡Síndrome! ¿Tengo un cromosoma de qué? Un cromosoma de más. Superhembra. Puede ser superhembra, supermacho, profesor, cualquier otra trisomía. Profe, ¿qué pasa si el cromosoma o tal vez el óvulo espermatozoide tiene uno de menos? Menos hombre, menos hembra. Profesor, este es un caso, muchachos, de llamado síndrome de Turner. Profesor, pero mira, eso lo vamos a ver después. Lo normal, profesor, es que ahora tengo 23, profesor, y acá tenga 23. Ahora viene la pregunta. Profesor, el cromosoma de papá y el cromosoma de mamá, ¿qué cosas son? Igualitos. Mira, igualitos. Profesor, mira esto, ¿ah? Profe, ¿qué pasa si yo agarro un cromosoma de papá y un cromosoma de mamá y lo observo? Si yo observo esto, hijo, voy a encontrar que un cromosoma grande de papá es igualito al cromosoma grande de mamá. Un cromosoma mediano de papá es igualito al mediano de mamá. Profe, un chiquito, igualito a otro chiquito. Pregunta de examen, si estos cromosomas son iguales, esto tiene un nombre. Se llama cromosomas, ¿qué? Homólogos. Profe, pregunta de examen, ¿cuántos cromosomas homólogos tengo? Uno, un par. Profesor, acá tengo otro par. Acá tengo otro par. 23. Pregunta de examen, ¿cuántos pares homólogos tengo? 23 pares homólogos. Profesor, ¿qué es un cromosoma homólogo? Es un cromosoma idéntico al otro, donde uno de quién es de mamá y el otro de quién es de papá. Ese es un cromosoma homólogo. Uno, profesor, igualito al otro. Profe, pero la pregunta es, en este cromosoma homólogo, ¿qué cosa yo tengo? Genes. Profesor, significa que mi mamá tiene un gen. Pregunta, ¿mi papá tiene el mismo gen? No. Mi mamá es negrita, mi papá es blancón. ¿Tiene el mismo gen? No. No. Significa que acá gen 1, profesor, y acá gen 2. Profesor, ¿qué es el gen? Un pedazo, un trozo de ADN. Ese es un gen. Un pedazo. Profe, ¿qué hace el gen? El gen me determina a mí qué cosa, una característica. Me determina un carácter. Profesor, pregunta de examen. Si el gen 1 determina un carácter, yo le voy a poner la palabra A.
Pregunta, ¿qué carácter determina el gen 2? No, negativo. ¿Determina qué cosa? La misma característica, profesor. No entiendo, no la capturo. Mira, chequea esto. Tengo un gen, tengo otro cromosoma homólogo y tengo acá la siguiente situación. Tengo nombres A, B, C y D. Examen de admisión, linda pregunta. El gen A determina el color de ojos. ¿Qué otro gen hace lo mismo? El gen B. El B. Repito, el gen C determina el color de la piel. ¿Qué otro gen hace lo mismo? El D. Profesor, pregunta. Para que determinen la misma característica, ambos genes tienen que estar, ¿qué cosa? En el mismo En espacio. el mismo lugar. Tienen que estar en el mismo lugar. Se llama locus, Profesor, ¿no? Locus. ya que eres lo máximo por mi madre. Ese lugar donde está el gen tiene un nombre. ¿Cómo se le llama? Locus. Se le llama locus. ¿Cuántos locus hay? Como cancha. El conjunto de locus tiene un nombre. ¿Se llama qué? Se llama loci. Profesor, pero estas características pueden ser de dos tipos. Pueden ser dominantes, O recesivos. pueden ser recesivos. Profesor, ¿cómo sé que es dominante o recesivo? Eso lo vamos ahora a descubrir. Pregunta, en color de ojos. ¿Cuál es dominante? Negro. Los oscuros. ¿Sobre qué? Claro. Sobre claro. General. Profesor, vamos. Tipo de oreja. Vamos a la cachanga. ¿Cuál es dominante? Ojo, quiero que se mire su oreja. A mi primo Hay dos orejas así. Hay una oreja que tiene el lóbulo, profesor, y hay otra oreja, profesor, que no tiene lóbulo. Que la oreja es así, es una oreja pegada. Profesor, hay la oreja lobulada y la oreja pegada. Pregunta, ¿quién es dominante? Lobulada, la lobulada, la ¿Quién es lobulada. dominante? La lobulada, lobulada, lobulada. Profesor, yo tengo que entender que uno es dominante y uno recibe. ¿Qué es dominante? La oreja lobulada es dominante sobre la oreja pegada. Nadie tiene oreja Un pegada. ejemplo, Pablo tiene oreja pegada. Ojo, hay orejas que son más pegadas que otras. Profesor, ojo, no pienses, si tengo oreja pegada soy raza inferior. Eso no es así. Esa es una característica genética. Vamos al cabello. Profesor, el cabello de tu profe es lacio. ¿Dominante o Lacio, recesivo? La natural. ¿Qué es? ¿Es lacio, dominante o recesivo? Dominante. El lacio es recesivo. ¿Ah? ¿Quién es dominante? El trichudo. No, El crespo. Muy bien. El pelo, profesor, ¿qué cosa? Ensortijado, el crespo, se puede decir, es dominante sobre el lacio. Profesor, cabello. Otra característica, la nariz. Si tú chequeas la nariz de tu profe, profesor, ¡Hala! y después la hueá quedó peor todavía. Si tú miras la nariz de tu profe, es una nariz aguileña. Profesor, hay otra raíz en puntita que es respingada. ¿Ñata? ¿Quién es dominante? La aguileña. Aguileña. ¿La nariz aguileña o la nariz respingada? Aguileña. La nariz aguileña es dominante. Significa, si yo tengo esta nariz, es por mis padres, esto es herencia. Hijo, mi viejo parece un buitre. Significa que esto es normal en mi caso. ¿Correcto? Profesor, linda pregunta. Siguiente pregunta. Otra característica son los huequitos en las mejillas. ¡Hoyuelos! Hoyuelos en la mejilla. Puede ser unilateral o puede ser bilateral. La pregunta es, el tener huequitos, ¿dominante o recesivo? Recesivo. No, ese es dominante. Ahora yo saco el cálculo. Si esto es dominante, significa que lo he heredado de mis papás. Significa que mínimo en la casa, ¿quién lo debe tener? Uno de los dos. Uno de ellos o los dos. Un alumno me dice, profe, voy a mi casa y ninguno lo tiene. Hijo, por favor, busque en el barrio, porque por ahí debe estar. Al mercado, vaya. En tu casa, busca en el mercado, busca, porque esta es una característica genética. Profesor, listo.
Hay otra característica maravillosa genética que lo podemos sacar del rostro. Profesor, ¿qué cosa es? El llamado mentón partido. Yo tengo el mentón, que parece testículo. profesor, no sé si hay una serie, Padre de familia. padre de familia. Ay. Padre de familia, tú miras acá ese dibujo padre de familia que da en cable, acá parece un potito, no puedes meter acá. Encima tiene la raya, encima tiene el hueco. Profesor, ese mentón partido, característica, dominante Como el de recibo. Superman, como el de Superman. Lógico, dominante recibo. Ese es dominante. Si tú tienes esa característica, papá lo tiene. Profesor, otra que no falla, profesor, en este caso, profesor, es ¿qué cosa? Los labios. Pregunta, no sé si ha visto cómo le imitan a Farfán. El labio, parece una bocaza. Los labios gruesos, dominante o recibo. Dominante. Dominante o recibo. Dominante. El dominante, o sea, los labios tipo llanta, profesor, son dominantes versus los labios, ¿qué cosa? De lado. Baganazo, profesor. Ahora viene algo interesante, es doblar la lengua. Van a hacer esto. No puedo. Listo. Papi lindo, tal vez nunca has visto el doblar la lengua y hoy primera vez que lo ves y lo vas a hacer. Profesor, eso no se aprende, no es que de pequeño estabas doblando tu lengua inicial. Este es un tema genético. El doblar la lengua en forma de U, dominante o recibo. Dominante. Dominante. Que no todos pueden hacer eso. No todos pueden hacer eso. Ahora, la pregunta es, un alumno bien bacana, profe, yo doblo la lengua en forma de U, profesor. Profe, Mira, que lo tienes. oye, mira esto. Un Sí, alumno me guía, dice, guía. te pongo el caso mío, yo doblo la lengua. Profesor, yo la doblo. Pregunta, ¿quién lo tiene que doblar en mi casa? Mi mamá o mi papá. Mi mamá. Y se dobla y se voltea la lengua. Ah, no, esas ya son variaciones. Yo tengo alumnas que lo doblan tipo una culebra, ¿no? Esas son variaciones. Doblar la lengua en forma. Vamos conmigo. Papi, yo lo doblo. Pregunta, ¿en mi casa quién lo tiene que hacer? Mi mamá o mi papá. Mi mamá. Profesor, no sé tú, pero yo sí me he asegurado. Yo he ido donde mi viejo. No, sí, mi mamá sabe. Viejo. Los dos saben hacer eso. Mi viejo la dobla. Profe. Oye, mi viejo la dobla, yo me he asegurado, fui donde viejita, haz esto. Oye, si supiera cómo la dobla mi vieja. Profesor, mi papá la dobla, mi mamá la dobla, yo lo doblo. Característica, Son doblados. dominante, Y si papá no tiene un dobla, hijo, dominante. dominante. Pregunta, mi hermano no la dobla. Adoptado. Está weón. Profesor, pregunta, ¿puede ser su hijo? Sí. Sí, puede Ay, no te ser. preocupes. Porque dos dominantes pueden tener un hijo recesivo. Ah, ¿verdad? Es la Sí, característica sí. mendeliana. Sí, Eso sí, puede sí. haber. Profesor, un alumno me dice, profe, ya la entendí. Profe, para acá. Profe, yo no la doblo. Ya, no la dobla. Tu papá la dobla. Se la dobla. Tu mamá la dobla. Se la dobla. Listo. Son doblados. Profesor, ¿puede haber o no puede haber? Sí. Sí. Profe, pero un alumno me dice, profe, yo la doblo, pero mi viejo no la dobla y mi vieja no la dobla. Preocúpate. Pregunta, ¿puede ser su hijo? No. No. Jamás dos recesivos nunca van a tener un hijo dominante. Está weón. Pero dos dominantes sí pueden tener un hijo recesivo. ¿Qué significa, profesor? Voy en este ejemplo. Ojos azules, nunca van a tener un hijo de ojos Negros. Pero sí, ojos oscuros, pueden tener un nene de ojos azules. Profesor, ahora la pregunta es, profe, ¿cómo hago que mi hijo me salga con ojos azules? Tú tienes que entender que el ojo azul es una característica recesiva. Ejemplo, chequea acá. Profe, quiero yo tener ojos azules. Obligatorio. Chiquitos lindos, miren acá. Es recesivo. Profesor, ¿cómo lo grafico? ¿Mayúscula o minúscula? Minúscula. Profesor, lo voy a graficar con letra minúscula. ¿Y el dominante con qué minúscula? Listo.
Comienzo acá, pregunta. Papi, dime, ¿cómo yo tendría ojos azules? Profesor, ¿mayúscula o minúscula? Mayúscula. ¿Mayúscula? No. Minúscula. Profe, mi mamá me tiene que haber dado un G en minúscula. Quiero mi ojo azul. Mi papá, ¿qué cosa me tiene que haber dado? Otro G en minúscula. Recién yo tendré un ojo azul. Profe, no tengo ojo azul, tengo ojo oscuro. Significa que uno de ellos me ha dado, profesor, ¿qué cosa? Dominante. El gen dominante, profesor, y el otro puede ser cualquier opción. Recesivo, Puede ser dominante. recesivo o puedo ser, profesor, ambos dominantes. Voy acá y con esto la pregunta. Para que yo tenga ojos azules, adivina quién me ha dado esa característica. Mi mamá. ¿Quién me ha dado esa característica? Mi papá. Una alumna me dice, profe, mi abuela tiene ojos azules, pero yo no tengo ojos azules. Significa, hija, que tú qué cosa puedes tener. ¿Tú qué cosa puedes tener? ¿Qué cosa puedes tener? Este G. ¿Con eso tu hijo sale con ojos azules? No, pues, no, nunca. ¿Qué necesitas? ¿El gen de quién? ¿El gen de quién? El otro. Del papá. Profesor, yo le digo a mi alumna, hija, ¿y quién es tu enamorado? El Brian. Ah, bueno, pregunta. Se pierde. Dentro de la genealogía del Brian, ¿hay alguien que tiene ojos azules? No. Profesor, ¡no! Si la respuesta es no, tu hijo jamás va a tener ojos azules. Pero si tu abuela tiene ojos azules, una descendencia, y tu esposo, por ahí hay alguien en la descendencia con ojos azules, la divina champa, la divina misericordia, el divino azar, ¿qué cosa me puede dar? Profesor, que dos dominantes tengan ¿qué cosa? Un hijo, profesor recesivo. Si lo tienes, Pablo, lo tienes. Eso es genética. Eso es genética. Debes buscar a alguien. Por eso, cuando tu mamá te dice que busques una enamorada y te dice perfecciona la raza, significa que te está diciendo cosas lógicas genéticas. Mi bisabuelo tenía ojos azules. Lógico. Y mi bisabuela tenía ojos verdes. Ya, tú tienes el gen, Pablo. Pablo tiene su familia que tiene ojos azules, ojos verdes. ¿Qué es lo que faltaría? Que Pablo, su enamorada de Pablo, también qué cosa, tenga esa descendencia. Camila, Ah, pues, Camila la gringa, Camila planifiera. Ah, profe,